Hola, buenos días. Bienvenidos a este rato de predicación para nuestra oración de este día. Hoy la liturgia nos regala un santo muy hermoso, es el Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney. Él es el patrono de los párrocos y pues qué bonito podernos encomendar a él porque con oración, ayuno, penitencia, sacrificios, levantó una de las parroquias que estaba más caída en todo Francia en la época que él estuvo y levantó muchísimas personas hacia el cielo, ¿no? Entonces, qué bonito que nos podamos encomendar en nuestra labor de pastores, de padres de familia, de misioneros, de párrocos, porque es una persona que sabe cómo trabajarse a sí mismo para orientar a muchos hacia Dios. Entonces, hoy nos encomendamos al Santo Cura de Ars. Y la liturgia nos regala el Evangelio de Mateo 13, del 54 al 58. Mateo 13, del 54 al 58. Y es después de este discurso parabólico que hemos estado meditando todas estas semanas, Jesús finalmente llega a su tierra, a Nazaret. Y entonces, pues, este pasaje paralelo con Lucas 4, Jesús llega a predicar en la sinagoga a sus paisanos, a sus coterráneos, ¿no? Y entonces, pues, el pasaje creo que lo conocemos más o menos casi de memoria. El, los paisanos de Jesús se experimentan al inicio bastante impactados por la predicación del Señor, asombrados, y la palabra es admirados. Se admiraron de cómo hablaba, de su enseñanza y de que hiciera tantos milagros, como me han contado que hacía en otros lugares, ¿no? Y en este camino de admiración, lo interesante es que poco a poco van entrando en una dinámica de crítica, se cierran al mensaje de Jesús y finalmente lo dejan hablando solo prácticamente, ¿no? Entonces me hacía muy fuerte esa dinámica de los paisanos de Jesús, porque de alguna manera, pues no sé, o sea, Jesús termina diciendo, en ningún lugar desprecian a un profeta, sino en su tierra y en su propia casa. Entonces me parece algo bastante duro. El Señor se experimentó despreciado. Entonces vamos a intentar retomar algunos elementos para nuestra oración. Lo primero es que me parecía muy interesante que la primera actitud de las personas cuando escuchaban a Jesús era la admiración. Ustedes saben que nosotros pasamos de la admiración al amor en un momento inesperado, ¿no? O sea, generalmente cuando dos personas se enamoran, lo primero que empezaron a experimentar la una por la otra fue admiración. O sea, la admiración muchas veces desemboca en amor. Se enamora uno de lo admirado, de la belleza que de alguna manera lo atrae a uno. La admiración de Jesús generó en muchos momentos seguimiento, o sea, los primeros apóstoles experimentaron admirados por la presencia de Jesús y continuaron dejando todo, pues como esos buenos mercaderes que encontraron la perla y soltaron lo que tenían por seguir esta perla de mucho valor que es el Señor, como hablábamos desde el día de ayer. Pero lo interesante es cuando de la admiración se pasa a la crítica. Y entonces me venía una emoción en la oración. Hay algo que dice la neurociencia y es que nosotros tenemos que aprender a ser bastante corteses, amables con nosotros mismos. No significa condescendientes y decir que todo lo estamos haciendo bien, sino que si cometemos errores en la vida, si las cosas no nos salen como queremos, si no alcanzamos las expectativas que teníamos, sino que nos quedamos como a medio camino, nos frustramos, aprender a ser amables con nosotros mismos. Esta amabilidad con nosotros mismos se ve reflejada en nuestra capacidad de amabilidad con los demás. Y entonces me venía ese comentario de la neurociencia, pues aplicado al Evangelio de hoy, porque cuando uno pasa de la admiración a la crítica, es que en el fondo tenemos una muy fuerte autocrítica dentro. Cuando pasamos de la admiración a la crítica, puede ser que tengamos un corazón a veces bastante irreconciliado con nosotros mismos, que a lo mejor no nos aceptamos como somos, con las habilidades que tenemos, las cualidades que podemos, bueno, que tenemos más bien las habilidades que hemos desarrollado. Y entonces es muy fácil que si nos falta amabilidad con nosotros mismos, lo proyectemos hacia los demás. Digamos que
lo que me venía es que un corazón que admira, pero es un poco celoso o envidioso, esa admiración le va a terminar en descarte de aquello admirado. No sé si les pasa, o sea, cuando uno admira profundamente a alguien y dice, wow, qué bonito canta, canta espectacular, y uno se siente gozoso de ese talento que la otra persona tiene. Si uno tiene un corazón un poquito envidioso o celoso, qué bonito canta. Ah, pero no, desentona, mira. Sí, está sacando la voz forzada. Ya de una vez pasas a la crítica, ¿por qué? Porque en el fondo sabes que tú no puedes cantar así. Entonces, buscamos la manera de desacreditar lo admirado para no sentirnos inferiores, pero en el fondo lo que estamos es demostrando que nos consideramos inferiores a eso. Entonces me venía esa intuición en la oración, porque me parecía extraño que habiendo empezado a admirar a Jesús, terminaran en esa dinámica de críticas tan fuertes hacia él. Entonces, lo primero que me venía era eso, o sea, ¿cómo estás en tu capacidad de admiración profunda y de aceptación de ti mismo? Porque si vamos a mirar los siguientes pasos que hicieron con Jesús, fue ir desacreditando una tras otra la escuela de Jesús, la familia de Jesús, el obrar de Jesús, la enseñanza de Jesús, o sea, todo eso detrás de 4 frases. Pero cuando estaban haciendo eso, en el fondo se estaban desacreditando a sí mismos. Me explico. ¿Cómo es posible? ¿De dónde y lo plantea así la traducción, por lo menos busqué varias traducciones y dice o sea, el despectivo. ¿De dónde saca toda esa sabiduría? En el fondo está diciendo, si yo que crecí con no tengo esa sabiduría porque ni fuimos a una escuela demasiado elevada, ¿de dónde se sacó ahora todo ese discurso que está lanzándonos? Entonces, no está del todo desacreditando a Jesús, sino a sí mismo con Jesús. O sea, hablo como coterráneo de Jesús, obviamente, ¿no? No estoy hablando del Señor como la segunda persona de la Trinidad en medio de nosotros, como un ser que compartió con Jesús la cuna, compartió el juego en la calle, compartió los primeros años, o sea, los coterráneos de Jesús. ¿De dónde saca toda esa sabiduría si ni siquiera fue a la escuela, igual que yo? Entonces, está de fondo desacreditando a Jesús y desacreditándose a sí mismo. Yo no soy capaz de hablar como él. Entonces, ¿de dónde se saca él este cuento, no? Este discurso. La segunda cosa que me pareció fuerte, bueno, y estos milagros desacreditan el hablar de Jesús, la enseñanza nueva de Jesús, la enseñanza con autoridad, que lo decía más atrás Mateo en los capítulos iniciales de su evangelio, desacreditan toda esa autoridad del Señor y, el hacer del Señor, los milagros, las obras que el Señor hace. Y entonces, pues para mí es muy fuerte porque dice algún comentarista bíblico, Etienne Charpentier, dice, el milagro es el encuentro de dos pobres. Jesús, que es un pobre, que recibe todo del Padre, y la persona necesitada del milagro, que está acudiendo a él porque sabe que si no lo ayuda a Jesús, nadie lo podrá ayudar. O sea, dos pobres, uno que recibe todo y el otro que está dispuesto a recibir la acción de Dios a través de Jesús. Obvio, si hay un corazón un poquito envidioso, celoso, pretencioso y arrogante, no es capaz de reconocer que a través de una mediación como Jesús, que en medio de nosotros se presentó humilde y sencillo, podían pasar la acción de Dios transparente y nítida. Y entonces, de ahí viene la cerrazón. Y es que a veces eso también nos pasa a nosotros, o sea, ¿cuántas veces no nos abrimos a la acción sencilla y humilde de Dios a través de mediaciones pues tan cotidianas como nuestros padres, nuestros abuelos, a lo mejor si somos maestros, el niño que no le va tan bien en el salón, en las clases, y a veces Dios me quiere dar mensajes muy profundos a través de mediaciones muy sencillas. Obviamente estoy hablando en términos humanos en la lectura de este evangelio, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad entre nosotros, pero como se mostraba en medio de sus coterráneos, era una presencia muy humilde y muy sencilla. Y no siempre estamos habilitados para la humildad.
A veces hablamos y oramos hermosura sobre la humildad, pero cuando nos llegan mediaciones sencillas, cuando nos llegan manifestaciones sencillas de Dios, no siempre estamos preparados para recibirlas. Cuando te llega un mensaje a través de alguien que dice muchas muletillas y tú dices, ay, pero esta persona, ¿cómo habla de mal? Y resulta que siempre te llega, siempre algún clavito se te clava de sus palabras. Uno dice, pero ¿cómo es un discurso tan sencillo y me cala siempre? Ah, porque en medio de la sencillez de esa persona, algo te quiere decir Dios a tu propia vida. A veces nos cerramos a creer que Dios nos puede hablar detrás del señor portero, que del portero del edificio o del conjunto, o la señora que reparte los tintos de la oficina, yo qué sé. Y no nos abrimos a la posibilidad de que detrás de mediaciones muy humildes, Dios nos hable. No estamos preparados para la humildad. A veces nos dejamos llevar por arrogancia humana y espiritual. Y esa arrogancia que es, perdón, ¿de qué escuela viene? ¿En qué universidad estudió tu merced? ¿Qué es lo que, qué carrera estudió? ¿Cuántos máster tiene? ¿Cuántos doctorados? Y ese tipo de superficialidades nos cierran para percibir que Dios nos está hablando. De alguna manera eso es lo que percibo ocurrió en esa sinagoga de Nazaret, donde el Señor tuvo que ver personas arrogantes que además estaban cerrándose a la manifestación humilde del Mesías de Dios. Porque esperaban un rey, porque esperaban un guerrero, porque esperaban otra cosa, un maestro que viniera de las altas alcurnias de la sabiduría judía, y encontraron que el hijo del carpintero, el hijo de María, el que compartió con ellos ahí en medio de Nazaret, era el que traía una novedad en su palabra y en su actuar. Y se cerraron. Y entonces, para mí, pues me parecía muy fuerte y les invito a que, pues, nos examinemos hasta qué punto te cierras cuando Dios te llega por donde no esperabas, o hasta qué punto estás abierto para dejarte sorprender por la acción de Dios por donde no esperas. Apertura, cerrazón. ¿Cómo te encuentra Jesús esta mañana? Apertura para ver su acción milagrosa, misericordiosa, grande, detrás de a veces circunstancias tan cotidianas como tomar el autobús, ir al trabajo, compartir con los niños, estar con tu nieto, estar compartiendo la palabra de Dios con las personas que te rodean, tener un grupo de personas que son demasiado sencillas y humildes como para la altura de tu predicación. O sea, ¿hasta qué punto te dejas sorprender por la grandeza de Dios en las mediaciones pequeñas? Era lo que me venía, ¿no? Y entonces, me parecía fuerte lo que Jesús sintió. Jesús sintió desprecio. A un profeta solo lo desprecian en su propia tierra y en su casa. Jesús se sintió despreciado, no apreciado, bajopreciado. O sea, el precio que él vale no estaba siendo tenido en cuenta. Y entonces, ¿cuántas veces a lo mejor tú y yo tenemos que pasar por la experiencia del desprecio? Porque somos despreciados, porque a lo mejor nuestra forma de ser es demasiado sencilla para gente erudita o demasiado simple para personas que a lo mejor esperan otra cosa, tienen otro tipo de expectativas. Ah, ¿esa es la hermanita? Ah, yo pensé que traería otra forma de indumentaria, ¿no? Para decir una tontería en este momento, pero como decir, ¿cuántas veces tú y yo a lo mejor nos sentimos despreciados? ¿Y cuántas veces estamos tentados a despreciar a otros porque sencillamente no están a la altura de nosotros? Y entonces el Señor dice, ten cuidado porque cuando desprecias, solo estás manifestando que tú mismo te desprecias. Porque si tú no sabes apreciar al otro, es que tú no has sabido apreciar el don de Dios en ti mismo. O sea, lo más difícil de esa sinagoga de Nazaret no es solo que Jesús se sintiese despreciado, sino que además decía, esta gente no se aprecia por lo que vale. O sea, esta gente no sabe cuál es su esencia. Esta gente está valorando la vida, los enviados de Dios, a Dios mismo, por cosas demasiado vanas, como de quién es hijo, dónde estudió, quién es que viene a hablarnos con autoridad cuando es sencillamente uno de los nuestros.
se desprecian. Y entonces, pues creo que para mí ya habría mucho material para orar. ¿Hasta qué punto alguna vez has despreciado a alguien por el color de su piel, por cómo habla, por la educación que tiene? Y despreciar no es que seas solo grosero, despreciar es que ni siquiera tienes la capacidad de escuchar o de atender lo que esa persona te puede decir, sencillamente por su forma de estar, ¿no? ¿Cuántas veces te has sentido despreciado? Y entonces ahí viene, Jesús, ¿cómo funcionas tú ante el desprecio de los demás? Y me encanta, o sea, Jesús no se engancha, no se enreda, no se deja como que esa minusvaloración le hiera. Jesús simplemente se va. Jesús no se autodefiende. Oigan, pero ¿cómo me tratan así? ¿Qué les pasa? No, Jesús nos reivindica. Jesús no viene a demostrarles, espérense, que ustedes es que no han escuchado bien el discurso, venga, que yo me sé toda la palabra de Dios de memoria. Jesús no reivindica, no pelea, no se impone, no empieza a hablar más fuerte, sencillamente se va, se va. Y me llamaba la atención eso porque a veces hay lugares de donde conviene que nos vayamos. O sea, tal vez físicamente, tal vez no físicamente, tal vez físicamente decir, no, en este trabajo que a mí me están maltratando, yo creo que no conviene que me quede aquí. O sea, si sigo ahí me voy a desalentar, ¿no? Si dejo que las críticas negativas y malintencionadas penetren, ahí tengo que aprenderlo a manejar. A veces no es unirse físico, es aprender a tomar distancia de aquellos que a lo mejor no saben percibir el don de Dios que viene a través mío, porque es una mediación sencilla, porque soy de una clase sencilla, porque soy de una educación sencilla, porque soy el hijo del carpintero, ¿no? O sea, aprender a distanciarse, sin detestar, sin odiar, sin ofender. Eso es lo más hermoso. Jesús, ante el desprecio, ni siquiera deja ver enojo para nada, mucho menos va a despreciar. O sea, no pagues el desprecio con desprecio. Ten compasión de las personas que desprecian, porque en el fondo es que les falta mucho sano autoaprecio. Si se trataran bien, con amabilidad, si se amaran, aprenderían a amar a los demás y serían capaces de apreciar el don de Dios que viene detrás de mediaciones muy sencillas. Decía San Francisco algo muy bonito, Dios viene muchas veces disfrazado detrás de la indumentaria de los pobres. O sea, Dios viene disfrazado de pobre, Dios viene humilde, y cuando nosotros vamos humildes, no siempre nos acogen, no siempre nos aceptan, pero ese es el camino que el Señor ha querido escoger. Te invito hoy a que escojas el camino de la humildad. Te invito a que aunque sientas algunas veces que te desprecian por tu procedencia, por tu educación o porque no estás a la altura de las expectativas de otros, aprendas a vivir esa libertad hermosa de Jesús, el Hijo de Dios, que en su humildad supo ser el mensaje de Dios siempre. Y que de ti lo que salga sea siempre esa compasión y misericordia, porque cuando alguien hiere es porque en el fondo está herido. Cuando alguien desprecia es porque en el fondo no se aprecia a sí mismo. Cuando alguien no valora es porque tampoco se valora. Entonces ten misericordia, ten compasión y como el cura de Ars, ora, sacrifícate. Haz algún tipo de entrega, de donación en silencio por esa persona, porque ese también es un hijo de Dios y también tiene que llegar a experimentar la alegría del humilde, de acoger lo humilde y de acoger a Dios detrás de mediaciones humildes y sencillas. Que el Señor nos acompañe. Feliz día y que tengan un excelente viernes en compañía de Jesús y de nuestra Madre del Cielo. Un abrazo.